Amada Iglesia del bendito Nazareno de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, la temática de esta tarde, hablar de una mujer extraordinaria como lo es Débora. Y vamos a hablar especialmente en el libro de Jueces. Y también, mis hermanos, hay una dinámica. Eh, Dentro del tema va a haber 7 preguntas. Voy a esperar un tiempo razonable y esperando que manden sus respuestas. Nuestro hermano Daniel los va a estar recibiendo y lo vamos a ir registrando. Quien conteste más, quien acierte más, pues nos daremos cuenta y lo que dijimos en la mañana, hermanos, de antemano vamos a felicitar a todos, pero quien nos dé la respuesta con mucho más razón. Bueno, damos comienzo al tema entonces acerca de la palabra de nuestro Dios. Mientras, hermanos, deleítense con este paisaje que ponemos aquí. Hoy, hermanos, en esta tarde hablaremos una parte que hay en el libro de los jueces. El libro de los jueces dice que relata un periodo transcurrido después de la muerte de Josué hasta un poco antes de que se estableciera el monarquismo. Entonces, hermanos, de antemano Moisés dijo que entrara el pueblo, que Josué los iba a llevar a la tierra prometida y que Dios los iba a proteger, pero tenían que eliminar al enemigo, no tocar nada de ellos, no hacer pacto con ellos, alianzas. El pueblo dijo, estamos dispuestos, lo haremos. Pero una vez estando ya en la tierra prometida, entonces, hermano, comenzaron las situaciones y el egoísmo, la falta de amor a las cosas de Dios. Poco a poco, la gente de allá, les decía yo, el libro de los jueces, desde la muerte de Josué hasta antes de que hubiera reyes. La pregunta que yo hacía, ¿quién escribió el libro de los jueces? Bueno, hermanos, pues ahí está la respuesta. El libro de los jueces lo escribió Samuel. También preguntaba yo, hermanos, ¿cuál es la diferencia de aquellos jueces que puso Moisés con estos jueces que están en este libro? Bueno, hermanos, pues la diferencia es que aquellos jueces que ordinariamente administraban en justicia dentro del pueblo, en un pleito, en un crimen, en un hurto, hermanos, fallos de la ley, casos civiles, eran puestos, como lo vimos en Deuteronomio 18, Éxodo 18, por Moisés. Pero estos jueces, hermanos, los que menciona el libro de los jueces, estos fueron elegidos directamente por nuestro Dios y los constituyó como jefes militares, como gobernantes que iban a liberar al pueblo israelita de la opresión enemiga. ¿Cuál es la excepción a la regla en este libro? Que hubo una mujer llamada Débora con dones superiores, escogida por nuestro Dios para ser ella juez dentro del pueblo de Israel. Hermanos, el libro de los jueces está dividido en 3 partes. Del capítulo 3 al verso 16, ahí está la historia de 13 jueces. Hay 13 jueces que menciona capítulo 3 al capítulo 16. Como tuvimos una falla, hermanos,
Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para dar los nombres de esos jueces. Hermanos, ya no vamos a hacer concurso, ya no vamos a hacer pregunta. Estos son los jueces. Cuéntenlos, hermanos. Todos estos jueces se mencionan en el libro de jueces. Aquí están, aquí voy poniendo. Y el último, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, el caso atípico, Gedeón, Abimelech, Tola, Yair, Jeptet, Ixam, Elón, Abdón y Sansón. Siguiente diapositiva, vamos a ir viendo a través de textos, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa el nombre de Débora? ¿Ya lo vio, hermana, hermano? Abeja. Por el año 1296, antes de la era cristiana, aparece este personaje llamado Débora. Siguiente, Débora, sus características, la única juez en Israel, la cuarta juez dentro del pueblo de Israel. ¿Quién era su esposo? Se llamaba Lapidot, el esposo de ella. ¿Qué significa Lapidot? Antorcha. Débora daba sus sentencias debajo de una palmera, es decir, ahí estaba su cabaña, su tienda, su casa, hermano, y ahí acudían a ella como juez y ella era la que daba las sentencias. ¿Cuántas Déboras conoce usted en la Biblia? Dos, hermanos, solamente hay dos Débora. Una, la que estamos mencionando, y la otra se encuentra en Génesis capítulo 35, versículo 8. La nodriza, el ama de llaves de Rebeca. Entonces solamente encontramos dos Déboras dentro de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos. La Biblia, por lo regular, fue escrito en prosa, muy poco en versos. ¿Qué es en prosa? Es la forma habitual de escribir, es decir, se empieza un renglón hasta terminarlo. ¿Cuál es la diferencia de escribir una parte de la Biblia en versos? Es una forma especial de expresarse y lo encontramos en este libro, hermanos. Es decir, se escribe un verso, no se termina el renglón y se continúa otra línea, otra línea. Ese es escribir en verso. Espero, hermanos, que esta diferencia quede claro en cuanto a lo que acabo de mencionar. Dice aquí la escritura, hermanos, eh, la primer poesía que encontramos en la Biblia, ¿qué cree, hermanos, hermanas? Fue escrita por una mujer. ¿Por quién? Por Débora. Voy a leer, hermanos, Jueces, capítulo 5, dice el libro de los Jueces, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 7. Y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad. Load a Jehová. Oíd, reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, los montes se derritieron delante de Jehová. Aqueste Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael,
cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura, que aquí encontramos, hermanos, en estos versos, una poesía escrito por ella. ¿Por quién? Por Débora. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Dice Jueces capítulo 4. Voy a leer, hermanos, Jueces capítulo 4. Esto es lo que ocurrió en los días de Débora. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojo de Jehová después de la muerte de Ahot, eso fue un juez. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Azoret de las gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Me voy a detener un momentito ahí, hermanos, para ver esta situación. Esto es lo que ocurrió en ese tiempo. Hubo una batalla alrededor de ellos y en medio estaba esta mujer. ¿Qué pensaba? ¿Cuáles eran los pensamientos que ella tenía? Porque dentro de ella también había una batalla de todo lo que estaba ocurriendo. Es decir, había una batalla exterior y una batalla interna. ¿Qué dice la historia de estos versos, hermanos? 20 años muy complicados, sojuzgados por los cananeos. Jabín. Hay muchos Jabines en la Biblia y pasan muchos años. Por eso es un título. Este rey, igual le pusieron ese título, Jabín. No de todos los que se hablan en la Biblia son los mismos. Solamente es un título. ¿Qué dijeron el pueblo, hermanos? ¿Qué pensó? Bueno, vamos a romper con ese sufrimiento. Las miradas, la decisión en quién estaba. Dice que estaba gobernando una mujer que tenía esas características. Era valiente, valerosa, sabia, fue libertadora, porque ella vivió y vio todas esas atrocidades, hermanos, que se llevaron allá en ese tiempo, en esa situación, como la encontramos dentro de las Escrituras. Una pregunta para nosotros. Nosotros también tenemos batallas. Hay batallas exteriores, hay batallas internas. ¿Cuánto tiempo queremos tener, hermanos, para romper aquello que nos ata? Esa es una pregunta muy importante que nosotros nos debemos de hacer. Dice que Débora, hermanos, compuso un canto. Hasta el día de hoy está conservado. Acabamos de leer una parte de ello. ¿Hay poetas importantes en la Biblia? Sí. De hecho, hay libros poéticos. David fue un poeta. Salomón. Y aquí en Jueces capítulo 5 es la poesía más antigua, escrito por una mujer. Bien, dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, esa mujer desempeñó una función muy importante, lo cual nos demuestra que Dios no hace un lado a las mujeres, sino que al contrario, la mujer tiene grande responsabilidad. Es el caso de Débora, como lo vemos aquí a través de la escritura. Mujer que era profetisa. ¿Qué es profeta? Lo cual recobra mucha importancia dentro del pueblo de Israel. Es el que habla
en lugar de nuestro Dios. Ella tenía estas funciones: poeta, juez y profetisa. Estaba al frente del pueblo, pero ella, como ser humano, como mujer, hermanos, el pueblo tenía una batalla enfrente y ella su propia batalla. Como cada quien en nuestra vida, a lo largo de nuestro tiempo, hermanos, tenemos batallas. Entonces, hermanos, ¿cuáles eran las condiciones de aquel tiempo? Bueno, ustedes saben, hermanos, cuando había guerra, en los tiempos de lucha, la mujer era relegada, y más en aquellos tiempos. ¿Podía la mujer tomar decisiones importantes? No, hermanos, no era, no era bien visto ello. Bueno, pues contra todos esos perjuicios, hermanos, luchó ella, ¿sí? Todo esto vivió Débora, participó de ello, entre la toma de decisiones, el estar al frente de un pueblo y siendo una mujer. Dice aquí mismo Jueces capítulo 4, voy a leer el verso 5. Dice, lo cual Débora habitaba debajo de una palma, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Netalín, y díjole, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y entregarélos en tus manos. Eso es lo que dijo Débora, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, vemos aquí que el pueblo estaba sojuzgado. La decisión se levantó ella. Acabamos de ver los versos que dice ahí, yo, madre de Israel, me levanté. En el capítulo 5 dice aquí, a través de los textos, hermanos, el verso 8, el verso 7, las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. En sus escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Esa es una pregunta que es muy importante. Eh, para una guerra, hermanos, es muy poco lo que encontramos aquí dentro de las Escrituras. Muy bien, hermanos. También algo muy importante, que se venía la guerra. ¿Cómo armarlos? No había lanzas, por eso decía, no, viene la guerra, no hay armas, no tenemos otro. Las batallas alrededores, hermanos, dentro del mismo pueblo. No todas las tribus querían ir, es decir, no la apoyaron. Dos guerras, externa e interna. ¿Cómo? Pienso que habrán dicho, ¿cómo una mujer nos va a mandar? ¿Cómo una mujer nos va a dar órdenes? La lucha externa que había, que no querían apoyarla. Ella, como mujer, ¿sigo? ¿No sigo? ¿Qué hago? Bien, entonces vemos aquí, a través de la escritura, hermanos, dice el verso 2 que había, de capítulo 4, que había dos lugares, dos ciudades juntas. Estas estaban aproximadamente entre 30 kilómetros, hermanos, cerca del mar de Galilea. Dice que ciudades muy importantes cananeas. Una se llamaba Azor. Y ahí vemos, hermanos, que a través de todo esto que vemos, eh,
todo esto, hermanos, era influencia cananea. No estaban habitadas por los israelitas, no estaban habitadas por los israelitas. Había cananeos ahí, y ahí habitaba ese rey Javín y ese capitán llamado Císara. Y había mucha influencia de los cananeos aún en las tribus que estaban cerca. Si usted ve el mapa, hacia arriba, hermanos, están unas tribus y hacia su mano derecha hay una parte que dice Azor. Esos eran lugares en ese tiempo cananeos, no eran del pueblo de Israel. Entonces, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, el problema, cuando le dijo Barak, en el capítulo 4, tú vas a ir a la batalla. Pero ¿qué dijo Barak? No, yo no voy. Bueno, sí voy, pero si tú me acompañas. Y entonces la líder, la juez del pueblo de Israel, está bien, voy contigo. ¿Sí? Entonces, esta mujer, hermanos, en plena guerra, que es normal para hombres, el tipo de guerreros, Débora vence sus batallas, su pensar, que cómo que yo voy a ir a la guerra, si tiene que ir él, tienen que ir los hombres, no, pero tú tienes que ir conmigo, ok, voy a ir contigo, como dice aquí. ¿Y cuál va a ser el pago para Barak? Dice, pero la honra no va a ser para ti, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Pues que ese capitán llamado Císara iba a caer en las manos, pero ¿de quién cree, hermanos? De otra mujer muy importante dentro del pueblo de Israel. ¿Quién es esta mujer? Dice aquí, hermanos, cuando ya había pasado la batalla, en estos textos, capítulo 4, versículo 12. Voy a leer desde el verso 9, hermanos, en adelante, del capítulo 4 de Jueces. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísora. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neptalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Cineo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos y puesto su tienda hasta el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Y vinieron pues las nuevas a Sísara como Barak, a hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Azoret de las gentes hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tu mano. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros, el ejército hasta Aroset de las gentes, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Cineo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Cineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, ruego te me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y dióle de beber, y tornóle a cubrir.
Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniéndole un mazo en su mano, vino a él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Esta es la situación, hermanos, vemos aquí de Císara. ¿Quién fue el que lo eliminó? Cayó en manos de otra mujer muy valiente dentro del pueblo, hermanos, como lo encontramos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí en, en Jueces, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que otra mujer, eh, esto es lo que pasó, hermanos, de nuestro Dios por medio de Débora habló. ¿Qué ocurrió? Bueno, pelearon estos hombres, pero aquí se mostró la maravilla de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vemos aquí, hermanos, que eh, iba a entrar maravillosamente aquí el ejército y atrajeron al ejército. ¿Cuál era su poder de Císara, hermano? Hombre arrogante, hombre soberbio. Es que él tenía 900 carros herrados, hermanos. El hierro estaba monopolizado. No, no tenía Israel para hacer armas. Entonces ellos monopolizaban todo el material de hierro para hacer, por ejemplo, los carros herrados. Y ya en seco, pues corren, hermanos, pero ¿qué es lo que sucedió? Un arroyo. Ese día de la batalla, ese arroyo se desbordó. Vino una lluvia de piedras, ¿sí? Se hizo lodo. ¿Quién ayudó? Nuestro Dios mandó esa lluvia. ¿Qué pasó, hermanos? Todo esto quedó registrado aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice aquí capítulo 5 de los jueces, verso 21 y verso 22. Desde el verso 20. De los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas, pelearon contra Císara. Barriólos el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Despalmáronse entonces las uñas de los caballos por las arremetidas, por los brincos de sus valientes. Entonces vemos aquí, esta es la maravilla de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial, hermanos. De hecho, en el Salmo 83, 9 y 10, ahí también David registró este hecho, este milagro, en la cual Dios intervino en esa batalla y por eso el pueblo de Israel tuvo la victoria. En esa ocasión, hermanos, fue una lluvia importante, desbordó el río, los carros de Císara. ¿Qué pasó, hermanos? Lo que se hizo, se atascaron, se tuvieron que bajar de sus carros y en fin, todo fue un caos. El problema lo tenía Israel, lo sabía, tenía pocas lanzas, no estaban listos para una guerra de esa magnitud. Débora vivía su batalla, sabía esto Débora, hermanos, pero ella luchó contra ello, convenció a Barak, decidió ir junto, dice aquí, a 10,000 hombres armados. ¿Sí, hermanos? La lucha con las otras tribus, porque no todas las tribus lo apoyaron. Miren estas tribus que dijeron, no, nosotros no vamos con ella. Nosotros no le vamos a hacer caso a una mujer. Dice el verso 15 del capítulo 5. Príncipes también de Isachar fueron con Débora, y como Isachar, también Barak se puso a pie en el valle,
De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén, grandes fueron las disquisiciones del corazón. Galaad se quedó de la otra parte del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué se estuvo junto a los navíos? Mantúvose a Aser a la ribera de la mar y quedóse en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neptalí en las alturas del campo. Entonces, hermanos, fíjense, con una mujer no le prestaron la atención que ella requería, que ella necesitaba. No fueron a apoyarla, como lo vemos. ¿Cómo se sentiría Débora? ¿Qué, qué pensaba ella, hermanos? Sabía, no estaban las condiciones óptimas para pelear. Pero ¿qué pasó? No necesitó armas, porque Dios estaba con ellos. Ni el más adiestrado podría vencerlos, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios era con ellos. Entonces, su papel, darle la confianza. Ella era la guía, tenía el liderazgo, da la orden. Entonces, vemos aquí, muy interesante, se ganó teniendo a Dios de su lado. Ese contagio, hermanos, de confianza, esos carros con esa lluvia, todo lo que pasó, hermanos, no pudieron hacer nada, de nada les sirvió, se quedaron como empantanados, se hundieron en el lodo y no pudieron avanzar. Aparte, ¿qué dice, hermanos? Císara va y dice, tenemos amistad entre nosotros. Sale Jael, aquella mujer, le da una manta, mujer muy importante en la historia. Esa es la mujer a la cual se la llama bienaventurada. Dice aquí en el capítulo 5, verso 21 y verso 23, hermanos, dice aquí, verso 23, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Sineo, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Esta mujer fue bien aventurada, como lo muestra aquí la misma palabra de nuestro Dios, las mismas escrituras. Entonces, Jael, ella, el valor que tuvo, hermanos, si tenía alguna batalla, algún pensamiento, lo venció. ¿Qué dijo la madre de Císara? Porque no llegaban, no venían. Hermanos, pues dice aquí que a través de los textos que la gente esperaba en el despojo de guerra. Esperaban las telas de colores, eran para el del más alto rango. Y para todos aquellos hermanos, en el cuello se iban a poner unos pañuelos de adorno, todos los grandes. Pero la madre de Císara estaba esperando a su hijo, ¿sí? Entonces vemos aquí, a través de estos textos que dice aquí, él pidió agua y dióle ella leche. En tazón de noble le presentó manteca. Su mano tendió a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y majó a Císara y dio su cabeza, llagó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué se detiene su carro, que no viene? ¿Por qué las ruedas de su carro tardan? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí mismo. ¿No ha hallado despojos y los están repartiendo? ¿A cada uno una moza o dos? ¿Los despojos de colores para Císara? ¿Los despojos bordados de colores? ¿La ropa de color bordada de ambos lados para los cuellos de los que han tomado los despojos? Este era el pensamiento de los enemigos. Esperaban
todo aquello que vemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, no se le concedió. Nosotros muchas batallas de diversos tipos. ¿Qué significa Barab? Relámpago. Vemos aquí, hermanos, Dios no era Baal, Dios es Jehová de los ejércitos. Lo dejaban, se iban en pos de dioses y tenían un castigo. Dice el verso 31, ¿cuántos años gobernó Débora? 40 años, hermanos. Mujer grande. A veces violentos esos años que estremecen a las personas, las emociones, un batallar en el exterior, en el interior, pero ella se mantuvo firme. De todo tenemos a cada segundo. Nadie escapa. Todos a su manera, como dice aquí. Nuestro propio enfoque, hermanos, que vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, a veces acertados, algunos de mente positiva, otros de mente negativa. Débora resolvió sus batallas internas. Fue una buena juez, fue profeta y fue una poeta. Las batallas contra nosotros mismos, hermanos, porque dentro del pueblo las había. Nosotros todos los días tenemos oportunidad de librarnos a las batallas. Ganarlas depende de nuestra actitud, no hacer algo que no es correcto. Otros hermanos, estos solo dijeron, pues yo mejor me encomiendo a Dios, que Dios me ayude a resolver este tipo de situaciones. Y Dios nos ayude, que esté en nuestras vidas, estar con Él siempre. El proceso no es fácil. Al analizar, hermanos, la comprensión, no solo por entusiasmo, sino estar convencidos, estas batallas se necesitan para crecer. Dios sabe que necesitamos nuestras propias batallas para saber de qué estamos hechos. En el trabajo, aunado a esto, hermanos, lo que estamos viviendo, esta pandemia, este COVID, muy contagioso, hermanos, muy difícil la situación. ¿Qué pensamientos hemos tenido desde marzo hasta esta fecha? ¿Cómo hemos salido adelante con la ayuda de nuestro Dios? Pero a veces nos gana la nostalgia, nos gana el pesimismo, tenemos miedos. Una batalla, hermanos. Viene la fiesta de las cabañas. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Estamos preparándonos para la fiesta? ¿Cómo vamos a cantar, hermanos? ¿Cómo luchar contra los pensamientos de la gente, los que ponen en redes, en donde sea, es que Dios no existe? Eso es una lucha con el pensamiento. Y no es que yo acabo de empezar, yo vine apenas a la iglesia y bueno, pues vas a tener un batallar grande. Hermanos, Dios está con nosotros para la acción. Saber que Dios existe, que hay una fe, que no nos debemos de desesperar. Ganar una batalla no es todo, es luchar diariamente, hermano. Debe de haber un proceso de renovación, reformar nuestros pensamientos. Como dice Romanos 12:1, perdón, tú mismo eres el medio. Preséntate a ti mismo como un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Hay muchas alternativas. ¿Cuántas mujeres en el tiempo de Débora? ¿De cuántas estudiamos? Dos. Débora, Jael. No te conformes, no por emoción, ¿sí? Enseña que así como ellas, hermanas israelitas, hermanas de la iglesia, despierten, cumplan la obra, marchen, hermanos, adelante. Ustedes son nuestro brazo derecho. Si ven al hermano, al predicador, al jefe de la familia que decae por estas luchas internas que tiene uno por lo que está pasando, anímenlos, levántenlos, hermanos. Se necesita renovar las emociones. Hoy es una cosa, mañana es otro. Son variantes las situaciones, hermanos. Pero el convencerse, estar realmente convencido,
Es la única capacidad para que uno pueda razonar, analizar. Todo se ve gris, todo se ve difícil por esto que estamos pasando. Son tantos meses, el confinamiento, han permitido salir, el que se cuidó, si sale, se puede infectar. Si se queda en casa, lo pueden infectar. Y de todo modo, la infección va a llegar. Es una lucha, es algo muy difícil, pero este tema de esta tarde ha sido por eso, hermano. Tenemos que ser como una Débora, hombres y mujeres. Mujer que se sobrepuso a dos batallas, una interna en su tiempo, en que la mujer no era tomada en cuenta ni había ganado derechos como hasta ahora, y hermanos, salió triunfante. Su nombre está con letra de oros aquí en la palabra de nuestro Dios. Ese es nuestro tema que hemos tenido en esta tarde a través de la palabra de nuestro Dios.